Bueno, my dear people. So, we're going to start today with our second class of the week, number 11. And yesterday, yesterday, I left a homework. Yeah. Can you remind me what was the homework that I left? Do you remember? Investigar cuál es el pasado de should en would. Excellent. Very good. That was the homework. But we are not going to tell the answer yet. Just 1 second, right? We're going to have a reading practice here. Yeah, so I'm going to select the people. So please, Jason, start with the first red part. Okay. Yesterday, I went to play soccer and I left my things next to the goal. Next to the goal. Well, so vocabulary in this part. What is the meaning of goal? La meta. Yeah, in this case, like what we Portería. call el arco. La Sí, el portería, arco, sí, exactamente, la el cancha. arco, la cancha, pues, right. Muy bien, very good. So I went to play soccer and I left my things next to the goal. Good. Mrs. Erika, help me to read the next part. Porque voy en un bus, pero yo estoy escuchando. Ah, no te preocupes, don't worry, relax, no te Estoy preocupes. en el bus y no se escucha Tranquila, muy tranquila. bien. Relax, no te preocupes. Jennifer, can you please read? Dale, Marcela, mientras tanto, ayúdame a leer, please. Ay, gracias, sí, teacher, es que estoy como medio quedada en la pronunciación, Don't entonces worry, quiero relax. aprovechar. Excellent. I wasn't really paying attention, and when I finished, I realized that my stuff wasn't gone. Good, listo. Despacio, Marce. So, I wasn't, está perfecto. I wasn't really. ¿Listo? Really. Really? Mira que acá no hay play, sino pay. No hay L. Ah, So, I sí, wasn't really paying attention. Cuando tengo un verbo que termina en Y y está en ing, eso se lee como una I muy larga. Entonces, en este caso sería simplemente no paging, sino paying. Esa Y no suena como una Y, sino como una I largota, ¿vale? Entonces, paying, paying, exactly. paying attention, Ah, attention. exactly. Esa Tion, que es muy típica del inglés, es más suave, no tanto como chon, sino como cuando callas a alguien. Attention. Attention. Excellent, very good. And when I, acá funciona igual, when I finished, ¿cierto? SH va a quedar como una schwa, pero suavecito, suavecito. Ready? Entonces, when I finished, I realized that my stuff was gone. Muy bien. Ready? ¿Quieres darle de nuevo? A ver cómo lo haces ahora. Go ahead. I wasn't really paying, bueno, attention, and when I finish, I really Realized. Esa palabra es un poquito realize, difícil, sí. Ah, I realize that my stuff, stuff. stuff was Gone, gone. gone, Muy was gone. was gone. Very good. Entonces, here it says, I wasn't really paying attention. ¿Qué significa pay attention? ¿Me pone atención? Prestar atención, ¿cierto? Entonces, like, literalmente es como pagar atención, pero pues ya sabemos que es prestar atención, right? So, but it says, I wasn't really paying attention, and when I finished, I realized. Pilas con este verbo realize. Yo sé que se parece a realizar, pero está lejos de ser realizar, right? What is the meaning of realized? Darse de cuenta. Darse cuenta, Johan, ¿Entendido? muy bien. Darse cuenta o notar, very good. I realized that my stuff. ¿A qué se refiere cuando dice my stuff? ¿Qué será stuff? Cosas o Exactamente, stuff es como cosas en general. Entonces, my stuff es como my wallet, my computer, my cell phone, todo eso, ¿cierto? Was gone. ¿Cómo así que was gone? What is the meaning of was gone? Y el realize, ese verbo va hasta el S y se le agrega de Sí, o está exactamente. Realized. Y le colocas realize. realized. Ready? Pues muy bien. ¿Qué significa was gone? Cuando digo, no, my stuff was gone. What is the meaning of that? se habían ido, no estaban. Sí. Básicamente, was gone o be gone es simplemente disappear, o sea, desaparecieron. Ready? Muy bien. Thank you so much, Johan. Mrs. Paula, go ahead with the next third part, with the red part.
Okay, teacher. I lost my phone, my wallet, and even my laptop, which really didn't need. Exactly. So I love my phone, my wallet. O sea, all my stuff was my phone, my wallet. What is the meaning of wallet? Billetera. Billetera, very good. And even my laptop, which I really didn't need, right? Recuerden usar los relative pronouns para incluir más información. Entonces, my laptop, la cual I really didn't need. Muy bien, very good. And finally, Mrs. Helen, help me with the last part. The most infuriating thing is that there were lockers to keep your things safe. Exactly, very good. The most infuriating. What is the meaning of infuriating? What do you think? Como lo que más le enoja. Exacto. Lo más como enfurecedor, diríamos, right? Is that there were lockers to keep your things safe. ¿Qué significará keep whatever your things safe? Guardar. Muy bien. O mantenerlas a salvo. ¿Ready? Entonces, guys, of course, claramente todo esto es una historia. ¿Ves? Una historia acerca de un problema real en el pasado. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? When did it happen? Yesterday. Yesterday. Yesterday, o sea que hace parte del pasado. Por eso toda la opción o todo el cuento está en pasado, ¿cierto? I went to play soccer, I left my things, I wasn't paying attention, past continuous, ¿cierto? I realized, I lost, right? I didn't need, past simple, todo el cuento está en pasado porque es una situación que sucedió ayer, ¿ready? Pero es una situación problemática, ¿ready? Bueno, es un error grandote que cometí ayer, right? Entonces, of course, tuve muchos errores, cometí muchos errores ahí, ¿cierto? Hubo muchas cosas que hice mal. Mi pregunta es, what should I have done? What should I have done? What should I have done? What do you think? What should I have done? In the situation, of course, in that situation. First, I think you should have left your things in other side. In the locker, for example, it was a good idea, right? Yes. You should have left your things or your stuff in other, más que side sería place. ¿Ready? Digamos, cuando uso side es como derecha izquierda, ese término lado. En español decimos en otro lado, pero literal sería en otro lugar, ¿right? So you should have left your stuff in other place. Muy bien, very good. Entonces aquí Johan me hizo una recomendación, ¿cierto? Pero esa recomendación realmente es hipotética. ¿Por qué? Porque yo ya perdí todo, la situación ya pasó. Así que esa recomendación, aunque muy buena, no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque simplemente es una recomendación hipotética acerca de un problema en el pasado. El problema fue real, pero la recomendación no, porque ya no lo puedo solucionar. Por eso la pregunta era, what should I have done in that moment? And Johan said, you should have left your stuff in other place. Es una excelente recomendación, pero ya no la puedo aplicar porque el problema ya pasó. Así que esta recomendación es una recomendación hipotética. ¿Ready? Claro, sobre un problema real, pero la recomendación no es real. ¿Por qué? Porque ya no la puedo aplicar. Right? Entonces, guys, vemos acá que estamos usando should, ¿cierto? Que es el modal verb para recommendation, es un modal para recomendación, pero no lo estoy usando normal, ¿right? ¿Por qué no lo estoy usando normal? Porque es que estoy usando la recomendación para el pasado. Entonces, ahora sí, Camila, what is the past? Solamente de should. What is the past of should? El pasado de should más have y un verbo en pasado participio. Excelente, muy bien, very good, Gaby. So, entonces, ¿qué pasa con los modales should, could, would cuando los quiero usar en el pasado? Simplemente lo único que voy a hacer, wait, lo único que voy a hacer es usar el modal, de modal verb, llámese could, llámese should, llámese would, y luego voy a incluir have y un verbo en past participle. ¿Ready?
¿Qué sucede? Que el verbo ya no va a ser debería, sino debería haber, y el verbo en past participle. Recuerden que el verbo en past participle es hado o ido. Por lo tanto, lo que me dijo Johan es, profe, deberías haber guardado, ¿cierto? Your stuff in other place. Es decir, que, Mrs. Marcela, ¿qué crees que significa la pregunta What should I have done? Literalmente, ¿qué significará? What should I have done? Como usted debió hacer tal cosa. O Pero si es la pregunta, What should I have done? sea, ¿cómo así? No, no entiendo. Si es pregunta cuando llegó, What should I have done? ¿Qué significará esto? Si tú me dices, usted debió, es la recomendación que me dijo Johan, you should have left. Pero la pregunta, What should I have done? What is the meaning of that? ¿Qué debería haber hecho? Excellent, that's the meaning, ready? ¿Qué debí haber hecho yo? Ready? Entonces, in that case, that question, it's what I create or what I express in order to receive a feedback, a recommendation about a past problem. The problem, as I said, was real, but the recommendation is not, because these are hypothetical recommendation, como, oh my God, pues ya no se puede hacer nada, pero you should have done that, right? Guys, any other recommendation? What should I have done in that case? Ya me dijeron, you should have left your stuff in other place. Good recommendation. Any other recommendation taking into account the things that I did? Yo, teacher. Dale, Pau, go ahead. Um, he could ha- he could have been more careful, no sé cómo Careful. pronunciarlo, Careful is fine. careful Mhm. with his things. Very good, because the problem is that I didn't pay attention, no? So I said, I didn't pay attention to my stuff. So, bueno, if I didn't put the things in the locker, okay, the other recommendation is that he, o bueno, you, en este caso que estás recomendándome a mí directamente, you should have been more careful. Wait a second. This is like the recording of the other class. Wait. Perdón, ¿el verbo va en participio? ¿En participio? Yes, ya vamos a ver eso con más detalle, Marce, pero sí, muy bien. You should have been more careful. El verbo después de have va a ir siempre en past participle. Mira, vamos a usar el modal, luego el verbo have y luego el verbo en pasado participio. Entonces, pudiste haber o debiste haber sido más cuidadoso. You should have been more careful, right? Claro, como este es un modal, el verbo have siempre va a ir have. No importa que sea he o she o we. Recuerden que después de un modal, el verbo viene en infinitivo siempre. Y en este caso, pues have siempre va a venir en infinitivo sin importar cuál sea el sujeto. Y el siguiente verbo siempre va a venir en past participle sin importar cuál sea el sujeto. ¿Ready? Entonces, the recommendation is you should have been more careful. Perfecto. That's another recommendation too. Ready? Do you think that it was a good idea to take everything with me? Because in this case, I said I really didn't need my phone, my wallet, my computer. So, was it a good No, idea or bad idea? it was a bad idea. You should have brought only the necessary things. Exactly. You should have brought only the necessary things. Or if I want to express the same thing but in the negative way, the modal verb is going to receive the negation. So I said, for example, you shouldn't. You shouldn't have brought or all of that, for example, right? So, guys, if it's affirmative, should, that's it normally, but if it's negative, shouldn't, for saying no debiste haber, ta, 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 ta. Ready? Claro, cualquiera de las dos formas está bien. Si me dices, you should have brought only the necessary things, perfecto, or you shouldn't have brought all of that, is the same, right? So just sometimes it's possible to use a recommend to give a recommendation like in an affirmative way, Teacher, also negative. Jennifer, tell me. una pregunta. Algo. O sea, como tal la estructura de como de este tema, bueno, de esta parte sería entonces el modal más el hub, siempre va a ir el hub, siempre sea el modal que sea, Exactly, sí, yes, exactly. más el pasado en participio siempre igual. O sea, siempre va a Exactamente. ser en pasado participio. Ujú. Ok, ya. Yes. Eso es, muy bien, very good. Marcio, pregunta.
No, es más como una sugerencia de lo que del Ah, of contexto que course, dime, claro, of course. you should have left important document at home. Of course, that's a good recommendation. You should have left your important documents and also the computer. Es que I don't understand why I didn't have the computer. So you should have left the important things or the important documents at home. Muy bien, very good recommendation. Ready? Excelente. So, hasta ahí, claro, ¿cierto? ¿Cómo vamos con should have? Claro. Good teacher. Clear, teacher. Listo, very good, excellent. En este caso, cuando ustedes usan acción o expresan estas recomendaciones, se enfocan en lo que yo hice mal y dicen como, profe, hubieras hecho tal cosa, ¿cierto? Debiste haber hecho tal cosa, right? But there is another possibility. The other possibility is that I want to know in your perception if you were me, si ustedes fueran yo. ¿Recuerdan el condicional 2 que vimos ayer? If you were me, obvio es una situación irreal, por eso uso were. If you were me, o if you were in my situation, comma, what would you have done? What would you have done if you were me? La pregunta básicamente va enfocada hacia la misma idea de la pregunta anterior. ¿Qué pasa? Que en este caso yo no quiero que me digan, profe, debiste haber hecho tal cosa, sino, what would you have done if you were me? Es decir, si tú fueras yo, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Right? Lo que se contesta, aunque sea la misma recomendación, se contesta diferente. What would you have done? In this case, of course. Yo, teacher. Yeah. If I were you, I would have left my things at home. Marvelous, very good. So, if I were you, vimos esa expresión ayer, ¿cierto? If I were you, algo irreal. If I were you, I would have, I would have left my things at home. Entonces, one more time, es una recomendación excelente, pero ya no funciona, porque la situación ya pasó. Es decir, esta estructura would have hace exactamente lo mismo que should have, solo que explicándola desde mi punto de vista, desde qué haría yo. Ah, yo hubiese hecho tal cosa. ¿Ready? Entonces, depende, como lo quieran usar. Si quieren describir como, ay, es que usted debió haber hecho tal cosa, pues usamos el should have. Pero si es un poco más como, yo no hubiera hecho eso, yo hubiese hecho tal cosa, usamos el would have. ¿Ready? Entonces, normalmente, my dear people, en este caso, cuando hablamos de la pregunta como tal, wait, when I have the question, yes, should is with you. So I ask you like, should is with I. Al revés, al revés. Should is with I. What should I have done? ¿Qué debía haber hecho yo? Ready? So the answer para que la respuesta para que la respuesta sea con you. Ah, pues you should have. Tú debiste haber hecho tal cosa. En el caso de would es al contrario. La pregunta normalmente es con you. What would you have done? ¿Qué hubieses hecho tú si tú fueras yo? Para que la respuesta sea pues I would have done ta 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 ta. ¿Ready? Entonces, in that case, es basically the same. Básicamente es el mismo uso con should y con would. Simplemente lo que cambia es la perspectiva. Si estamos hablando, digamos, estás diciendo como tú debiste haber hecho tal cosa o desde tu perspectiva yo hubiese hecho tal cosa. ¿Ready? That depends on you. Marcela, pregunta, cuéntame. Ay, no, profe, yo no sé si es que ya mi disco duro hasta ahora como que no funciona mucho y un viernes, pero me perdí. O sea, para hablar de lo que yo hubiese ido, si utilizo should es I, y si es would sería you. No sé, es que me perdí de verdad. Tranquila, no te preocupes. Cuando yo pregunto qué debí haber hecho yo, qué debí haber hecho yo con should, la pregunta que les hice inicialmente fue, bueno, what should I have done? ¿Cierto? Es decir, la pregunta con should normalmente es con I para que ustedes me respondan. O sea, la pregunta es, what should I have done? ¿Qué debí haber hecho yo? What should I have done?
¿Para qué? Para que la persona me conteste, teacher, you should have left, lo que tú me dijiste, you should have left the documents at home, you shouldn't have brought all of that to the soccer match, you should have been more careful with your stuff, ¿cierto? Todas esas son con should have, ¿ready? Entonces, por donde la pregunta es con I, what should I have done? O sea, cuando yo quiero que me recomienden algo, voy a hacer la pregunta con should, pero esa pregunta con should iría con el pronombre I, ¿ready? Entonces, what should I have done? ¿Qué debía haber hecho yo? ¿Para qué? Para que la persona que me recomiende, pues me diga, teacher, you should have, y toda la recomendación. ¿Sí? Martín, ¿hasta ahí bien? Más o menos. Sí. Y con would es lo contrario. O sea, con would, como yo quiero que tú me digas qué hubieses hecho tú, en mi caso, la pregunta va a ir dirigida con you. What would you have done? What would you have done? ¿Por qué? Porque usualmente esa pregunta la van a contestar I would have y luego la acción. ¿Ready? Recuerdan que siempre que la pregunta es con segunda persona, la respuesta es con primera. ¿Ready? Con este y con todos los verbos siempre. Entonces, in this case, what would you have done? ¿Qué hubieses hecho tú? Ah, bueno, yo hubiese hecho tal cosa. Con should es lo contrario. What should I have done? ¿Qué debía haber hecho yo? What should I have done? ¿Para qué? Para que la persona me recomiende. Debiste haber. ¿Quién? You. You should have. And then the verb in past perfect. Right? ¿Un poquito mejor? A little bit better. ¿Parece? Yes. Más o menos, more or less. No, sigo como en la misma, profe, pero tranquilo, avance. Yo después si Tranquila, algo. no, es solamente mire la pregunta, mira la pregunta. Acá la pregunta con should va con I. Y la respuesta va con you. Mira, la respuesta con you, la pregunta con I. ¿Ves? Míralos acá. Should y el pronombre es you. Acá es con I la pregunta. Con would es lo contrario. La pregunta con would es con you. What would you have done? La respuesta usualmente es con I. Mira, I Teacher, would have. Juli, sorry, Jennifer. o sea, los dos sirven para hacer una recomendación, los dos son para recomendación, ¿sí? Sí, Pero digamos con Shul, es, digamos, lo que yo hubiera hecho para que la persona me responda, digamos, tú debiste haber hecho. sí, exacto. Y la pregunta es, ¿qué debía haber hecho para que la otra persona Exacto. Y me con pregunte? would Es lo contrario, es, ¿qué hubieses hecho tú? ¿qué hubieses hecho tú? Y yo respondo, digamos, lo que yo hubiera hecho o... Exactamente. Ah, Lo que ok. yo hubiera hecho o what I would have done, ¿sí? Ah, ok, ya. Es eso, es simplemente eso. ¿Ready? ¿Listo? Bueno, guys, entonces, recuerde que esto se diferencia del segundo condicional que vimos ayer, aunque también usamos would, ¿sí? Ayer hablábamos del segundo condicional, que es para el presente o el futuro, ¿cierto? En cuyo caso sí usamos would, pero would en presente, o sea, would y el verbo en infinitivo directamente. For example, if I say, wait a second, give me one sec. Chu, chu, chu. Entonces, what would you do if you were rich? Guys, así a primera vista, ¿esa pregunta es del presente o de una situación en el pasado? What do you think? Es un caso Pasado hipotético. por el Word. Recuerda que ayer ¿Presente? vi... Sí, muy bien. Recuerda que ayer vimos que en este caso el were no funciona como pasado, sino que es el segundo condicional. Entonces es algo irreal, ¿no? Dijo Johan, una situación hipotética. What would you do if you were rich? ¿Ready? ¿Recuerdas que ayer vimos justamente que en el segundo condicional la primera parte va con would y la segunda va con pasado? ¿Ready? Pero no es porque estamos hablando de pasado, sino porque es una Sí, situación ese hipotética. es el primero porque entonces el do iría, eso es presente simple, ¿cierto? No, my dear, porque usamos Ay, would. no. ¿No es por el do? O Mm, sea, ¿no es por el verbo do? No, porque esto está después de un modal. Marce, mira, el modal es would. Entonces aquí este verbo está en infinitivo porque está después de un modal. No, pero no es presente. No, estoy más perdida, profe. Ay, my God, don't worry, relax. So,
¿Cómo responderías eso, Marce? What would you do if you were rich? What would you do if you were rich? Bueno, somebody, tell me, what would you do if you were rich? Anybody? Teacher, una pregunta. Dime, Jennifer. Que no sé, ahí ya sería como responder, ahí es donde se responde con el I would, o sea, ahí, porque soy yo la que va a responder, ¿cierto? O sea, I would, Sí, pero ten cuidado que la pregunta no es de una situación en el pasado, sino es una oh, situación hipotética en el presente, o sea, lo que vimos ayer. ¿Ready? Entonces, en ese caso, yo digo, if ok, I, sí. Ujú. Where, if I ok. were rich, Ujú. esa es la condición. Recuerden que la condición viene en pasado, lo vimos ayer, ¿cierto? En el pasado para que se muestre que es algo irreal. Entonces, Camila, if I were rich, If I were rich, I would buy a house. I would buy a house. Entonces, Marce, mira, acá tengo el verbo en infinitivo, pero no es presente. Es porque está después del modal would. Recuerda que ayer vimos que en el segundo condicional, después del modal would, el verbo viene en infinitivo, ¿cierto? Analice que esta parte de acá no es una situación en el pasado, es una pregunta hipotética. ¿Qué harías si fueras rica? Entonces, Camila me dice, si yo fuera rica, if I were rich, mira, está en pasado, pero no es porque sea en el pasado, ¿cierto? Sino porque es una situación hipotética. If I were rich, I would buy a house. Segundo condicional, second condition. ¿Listo? Diferente. Te voy a plantear el otro ejemplo. So, diferente si yo digo, I lost my phone in the street. Because I dropped it, sorry, I dropped it into a pot, in- into a, no, no, pot, no, yes, into a pothole, into un charco, ready? So, la pregunta es, what would you have done in my case? Guys, así a primera vista, ¿eso es una situación real que me pasó o es una situación hipotética? What do you think? Real. Es real, ¿cierto? Real. Exactamente, es una situación real. Les estoy contando que perdí el celular porque se me cayó entre un charco, ¿cierto? Entonces, la pregunta ya no es solamente what would you do, sino what would you have done. Cuando yo veo que va would, have y done, ya sé que es una pregunta, o sea, de este modal está en pasado. Recordemos que la estructura del pasado es modal, have y el verbo en participio. Entonces, fíjense que acá está modal, have y verbo en participio. Ready? Entonces, I lost my cell phone because I was dropping it into a pothole. What would you have done in my case? What would you have done? Es como que hubieras hecho tú en mi caso o algo así. Exactly like that, Ok. Jennifer. Muy bien. What would you have done, Jen? I have one. I will have kept in other pocket different in a different pocket. Exactly, muy bien. Entonces, I would have kept it the cell phone, ¿cierto? In other pocket, yes. No es para el presente, es una recomendación hipotética, pero para el pasado, para un problema real que existió en el pasado. Entonces, por eso usa would have kept. Modal, have y verbo en past participle. Yo lo hubiera o lo hubiese guardado en otro bolsillo. Diferente que si yo hablo de algo hipotético, pero en el presente, yo haría tal cosa. En este caso, yo compraría una casa. ¿Listo? Marce, más o menos la diferencia, todavía está enredada la diferencia ahí. No, ya, ya. ¿Sí? Un Gracias. poquito mejor. Yes. Listo, very good. Entonces nos podemos ayudar de eso, de esos elementos. Por ejemplo, would, si veo que va con have y con verbo en past participle, sé que lo estoy haciendo en el pasado.
En cambio, si es would y el verbo normalito, pues ya sé que es segundo condicional y posiblemente la otra oración va a ir en pasado también. No porque sea pasado, sino porque es irreal, como lo vimos ayer. ¿Ready? Guys, ¿alguna otra pregunta, duda, question, más o menos, more or less? I have to practice, teacher. Go ahead. Any examples for practicing? Yes, teacher. Dale, go. We're going to have a question here so you can practice a little bit. So let me just help you here. Teacher, yo tengo una duda. Dime, of course. Pero no es como tal del tema, sino sobre una palabra, sobre un vocabulario Of course, of que vi course. ahí. O sea, siempre he tenido la duda por qué en algunos casos se usa other o en Y otros another. Ajá. Good, muy bien. Another es únicamente singular, Cami. Entonces, cuando yo digo otro u otra, another. Pero si es other, puede ser que no sé si es otro u otros, plural. ¿Ready? Porque también puedo colocar others si estoy seguro que es plural. ¿Ready? Pero another es únicamente para singular, otro u otra. ¿Ready? Entonces, si estoy seguro que es singular, otro u otra. Si no lo sé, pues uso other. Y si estoy seguro que es plural, uso others. Listo, teacher, gracias. No problem. Fine. Bueno, my dear. So here it says, think on a problem that you had in the past. Ready? Think of a problem that you had in the past. Right? Piensa en el problema. Think of a problem that you had in the past. Yes. Now, think, aquí está incorrect, it's what would you have done to avoid it? What would you have done to avoid it? ¿Qué hubieses hecho para evitarlo? Right? For example, in my case, yesterday I lost my cell phone because I dropped into the street. Yes. I would have, no, I wouldn't. I wouldn't have, I wouldn't have texted in the street. I wouldn't have texted in the street. Like that's the thing that I could have done, ¿no? Lo que debía haber hecho. Entonces, I wouldn't have texted in the street. Yeah. Now, what would you have done in the case for like avoiding the problem that you think of? Think. So, ready? So, Johan, tell us the problem that you think about. One problem that comes to your mind, whatever. Okay, more or less 10 years ago, I broke the uh, classmate glasses Uh-oh. because we was playing in class. So I wouldn't have played in class, obviously, or I would have been more careful. Good, very good. So I would have been more careful or I wouldn't have played with him in class, right? Claro, of course, Johan pudo haber preguntado, bueno, ¿y qué debía haber hecho? What should I have done? ¿Ya? In which case we would recommend the same, ¿no? Ah, bueno, Johan, you should have been more careful. Or you shouldn't have played with your classmates so rude, ¿no? That could be all, right? Anybody else? Think on a problem. Solo piensen en el problema, tranqui. Just describe the problem. A simple problem, something short. Yo, teacher. Go ahead. The last weekend I lost an assessment, so I could have studied more, or I not feel nervous.
Okay. Okay, so you lost an assessment, but wait, at university, at work, In my work. in your work. So you said you studied more for not feeling nervous, yes? Yes, teacher. Great. So again, the recommendation would be, bueno, what should I have done in that case? Guys, what would you recommend to her? What should she have done? The problem is that she lost an assessment, like an evaluation at work. Yes. So because she didn't study enough. So what's the recommendation? What should she have done? No recommendations there. No, nothing. Seriously, no recommendations there. But I don't know. I'm going to make a recommendation for her. You should have prepared yourself more. It's a possibility. Also, you shouldn't have been so nervous. That's other thing, right? And if I were you, I would have I would have spoken with my coworkers. Yes, I would have spoken with my coworkers before to be sure about it, right? So you can make a lot of different recommendations regarding the problem that we have, right? Guys, we're going to have here another example, like kind of general example. Wait. Here. Bueno, the last time who didn't read, Mrs. Jennifer, could you please help me to read the first part until the first period? Ok, teacher. Perdón por mi pronunciación. No worry, no, it's fine. I had a job interview last week, but I no, espere, ¿cómo se dice esa, teacher? Drunk está bien. Drank, okay. But I drank with my friends. Tonic before Acá separado, sorry, the night. The the night. Okay, the night before. Muy bien. Este que tenemos acá, el conector, pero, how do you pronounce it? ¿Cómo lo pronuncian, guys? But But, ready? But, Entonces, okay. exactly, muy bien, but. Entonces, muy bien, I had a job interview last week, but I drank with my friends the night before. Okay. Johan, my friend, continue work. therefore, I didn't wake up and I didn't arrive on time. Muy bien. What is the meaning of therefore? It's a connector of consequence. Por lo tanto, Por lo Entonces, tanto, muy bien, very good. Therefore, I didn't wake up and I didn't arrive on time. Yes? Camila, continue on to the next comma. I felt terrible because I really want that job, even if it's in another company. Okay, very good. So I felt terrible because I really wanted that job, even if it's in another company. Muy bien. And Mrs. Tatiana, can you speak? Do you have microphone? Yes, teacher. Last part, my dear. But I yelled at them and now they don't answer my calls or messages. Muy bien, very How good. can I fix it? Exactly, very good. This verb is gritar. How do you pronounce? Yelled. Yelled. Ready? So Vale, I teacher. yelled, but I yelled at them and now they don't answer my calls or messages. Entonces, claro, la pregunta es, how can I fix it? Yes. But, of course, we are talking about a problem that happened. ¿Cuándo pasó? When did it happen? The last week. Last week. Last week. Muy bien. So, hace parte del pasado y es un problema real, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría preguntar para que alguien me dé recomendaciones al respecto del problema? Teacher, what is interviewed? Interviewed? Ah, interview.
Interview, Interview. entrevista, my dear. Y pues bueno, job interview, entrevista de trabajo. ¿Ready? Entonces, ¿cómo podría preguntar para que alguien me recomiende? Hey, Teacher, Amelie, Teacher, ¿no sería como, what should I have done? that is one possibility. Clear, very good. So, what should I have done? Y Johan, creo que ibas a decir la otra. no, no, es que no entendí como el último pedazo de la frase, Ah, Bad Yellow, como que les grité a ellos. exactly. So I yelled at them, o sea, a los de la compañía, already, but to the company, and now they don't answer my calls or messages. No, no, no me Oh, contestan. All right. son. Good, exactly. Entonces, muy bien, la pregunta es, of course, what should I have done? Pero tengo otra opción, ¿cierto? What is the other option? What What would would you do? you have done? Good. What would you, como es en el pasado, what would you have done? Excelente, cualquiera de las dos funciona, ¿cierto? Me va a dar el mismo resultado. Lo único es que acá hago que la persona se ponga en el lugar, en mi lugar, me diga, pues yo hubiese hecho tal cosa. Acá hago que la persona diga simplemente lo que yo debí o no debí haber hecho. ¿Ready? Entonces, guys, what should I have done? Teniendo en cuenta todo el problema. Yes, I had a job interview, but I drank the night before, so I didn't wake up. I arrived late. I felt terrible, but I yelled to the company employees. Entonces, what should I have done? Yo, teacher. Yes, yes, go. If I were you, I I could have practiced my expressions in my mirror, en mi espejo, Yeah, good. and I could have um get up more earlier. Exactly, very good. And I would have, in this case, where could have se puede usar, ready? Pero no lo hemos visto, right? Tiene una pequeña diferencia, pero se puede usar también en ese caso. But I could use if I were, I would have, ready? So if I were you, I would have practiced my expressions. Muy bien, that's good. And also I would have waken up or gotten up earlier. Perfecto. Great. Marvelous recommendation. Yes. Mrs. Camila, other recommendation? Yes. If I were you, I wouldn't have yelled at them. Muy bien, very good, excellent. So I wouldn't have yelled at them. Si no los hubiera gritado, right? Si yo fuera tú, no los hubiera gritado, right? No los hubiera gritado. I wouldn't have yelled at them. Muy bien. Any other recommendation? Sí, teacher, pero no sé si me quedó bien. Tranquila, no te preocupes. You should have called and count to 10. Muy bien. You should have calmed, past participle, muy bien. You should have Or calmed and count count to 10. 10. Muy bien, very good. Yes. Pero este count también va en past participle porque hace parte Count. del, digamos, de la misma estructura. Entonces, ambos verbos irían en past participle. You should have count and counted to 10. Ready? Ujú. Listo, my dear people. Any other recommendation? Nadie ha hablado de otro problema grave ahí, right? Algo que no debía haber hecho. Something that I shouldn't have done. You shouldn't have drunk with your friends. Exactly, right? So you shouldn't have, that was a terrible idea. You shouldn't have drunk. Obviamente aquí ya está en past participle. Aquí está en simple past, ¿cierto? Simple past. Allá vamos a hacerlo en past participle. You shouldn't have drunk the night before with your friends. Bueno, con nadie. The night before. The important thing is that you shouldn't have drunk the night before. Okay? Any other recommendation? Bueno, you already told me to wake up earlier. Very good. Not yell at them. Very good. Calm down So, and count to 10. Yes, dime. sorry, teacher. La primera, if I were you, I would have practiced my ¿qué? Expressions. Para no escribir, yes. My expressions. ¿Listo? Ready? Bueno, guys, entonces,
Más o menos, more or less, so far. It's clear, teacher. Yes, great, 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 great. Muy bien. Mrs. Erika, ¿cómo te sentiste? Bien, yes, clear. Jason. Bien, acabo de llegar, pero bien. Acabo de llegar a Pero la como... casa, pero pues ahí voy entendiendo. Estaba un poquito Listo, muy bien. confundida por eso, pero ya. Listo, vale, very good. Yes. Entonces, guys, es importante que diferencien cuando es un modal en el pasado y cuando es un modal en el presente, porque la estructura va a cambiar. Recuerden que en el presente el modal tiene siempre la misma estructura. Es el modal y el verbo en infinitivo. En cambio, en pasado es el modal, el have y el verbo en past participle, ¿cierto? Entonces, en este caso es cuando digo debiste haber hecho tal cosa, yo hubiese hecho tal cosa, pudiste haber hecho tal cosa, ¿ready? En cambio, acá el modal en el presente es como con would, por ejemplo, haría tal cosa, iría a tal lado, comería tal cosa. ¿Ready? Entonces, todas estas preguntas son modales en el pasado, ¿cierto? ¿Qué haría? Bueno, hubiese practicado mis expresiones, me hubiese levantado más temprano, no les hubiese gritado, bueno, debiste haberte calmado y haber contado hasta 10, no debiste haber bebido, ¿cierto? Todos funcionan con la misma estructura, modal, have, verbo en past participle. ¿Ready? Ahora la pregunta es, y me van a decir si es modal en presente o en pasado. What would you do if that happened again? What would you do if that happened again? Do you think it's present or it's past? Present. Present. Is Bueno, present. Present. muy bien, very good, it's present. Aunque el verbo aquí está en pasado, sabemos que es porque es irreal, pero veo que está would y el verbo en infinitivo, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que es una situación hipotética de segundo condicional, o sea, para el presente o para el futuro. No estoy hablando de algo en el pasado. ¿Ready? Entonces, bueno, guys, what would you do if that happened again? I would have rescheduled the interview. Of course. Pero en ese caso, Jay, como estamos hablando del presente, no necesitas el have. Simplemente I would reschedule, reschedule the interview. ¿Ready? Porque es una situación hipotética ahora o en el futuro. Entonces yo reprogramaría la entrevista, ¿cierto? I would reschedule the interview. Ahí es donde tienen que hacer muy clara la diferencia. ¿Por qué? Porque como estás en el presente, simplemente would y el verbo reschedule. ¿Ready? Si yo digo, I would have rescheduling está en el pasado. Pero en este caso la pregunta apunta así, ¿qué harían si les pasara que de nuevo? O si eso pasara de nuevo, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro si la situación es una situación hipotética en el presente o un problema real en el pasado, ¿vale? Para saber si uso el modal en el presente o lo uso en el pasado, ¿vale? Más o menos, more or less, por ahí va. Teacher, Yes, Yes. gracias. what is the meaning of reschedule? Ajá, very important word, yes. Entonces, schedule significa horario, pero también significa como agendar algo, ¿sí? Entonces, reschedule, igual que en español, re es hacerlo de nuevo, es reagendar o reprogramar, básicamente. Thanks, teacher. No problem, you're welcome. Teacher, Jennifer, eso me confundí un poquito, tranquila. perdón. Es que veo que la respuesta ahí no tiene hub, o sea, quiere decir que está, digamos, en el condicional. Ah, Exactamente, ok, muy bien, esa es la idea. ¿Ready? ya. Entonces, porque la pregunta realmente no es sobre algo en el pasado, no estoy diciendo como que debía haber hecho, sino qué harías si sucede de nuevo. Es una condición hipotética, ¿cierto? Ah, ok. Por eso la respuesta es como, no, pues yo reprogramaría la entrevista, pero estamos hablando de una situación hipotética en el presente o en el futuro, no lo sabemos, ¿right? Ahí es donde va, digamos, el verbo en infinitivo, Ujú, en después del esa. would, Y cuando, exacto. digamos, vamos a dar como alguna recomendación, es donde se ingresa el hub.
Claro, porque en ese caso sí voy a usar el modal en el pasado como, ay, debiste haber Ah, hecho ok. tal cosa. Ahí es would have y el verbo en past participle. Ya, ahora sí, teacher, ¿Listo? gracias. ¿Sí? Perdón. Con gusto, no problema, no te preocupes. No se preocupen que para eso son estas clases, ¿vale? Bueno, my dear people, entonces ya estamos a un pasito, una semanita, bueno, esta y la otra de terminar el nivel. ¿Listo? Entonces, el checkpoint final es un audio. Tienen que tratar de incluir la mayoría de temas que hemos visto, pero especialmente pasado simple, presente perfecto y estos modales, ¿vale? Los modales, tanto en presente como en pasado, como los hemos visto. Obvio, también los condicionales pueden incluir allí, ¿vale? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan pensando. El checkpoint final es un audio en el cual ustedes describen que como es un discurso como candidatos presidenciales o something like that. Entonces, pues traten de encontrar la manera de incluir la mayor cantidad de temas que hayamos visto dentro del nivel, ¿sí? Sin que sea tan largo, no más de 2 minutos. Creo que 2 minutos es un tiempo suficiente para que expresen todas sus ideas allí de la actividad. ¿Listo? Teacher, es decir, ese checkpoint final es sobre todo desde la primera semana de este basic hasta la última, por decirlo así. Pero no tienes que incluirlo todo así Todo, como todo, semana todo, por ok. semana, sino como que enfócate en los temas más importantes que son Vale. pasado, presente perfecto, condicionales y modales, básicamente, que es Ah, como, ok. pero pues eso envuelve, y de pronto un poquito de voz pasiva también podrían incluir, pero Ujú. pues eso envuelve muchos otros temas de vocabulario, por ejemplo, como los adjetivos con ing, los adjetivos con ed también les van a ayudar mucho allí. ¿Qué más? ¿Qué más? Los relative pronouns, who y which y when, que los vimos todos en este nivel, también los van a utilizar mucho. La expresión used to, que la vimos al inicio del nivel. Entonces es como tomar esos elementos muy importantes del nivel y pues con ellos tratar de responder esa pregunta final, ¿vale? Entonces no se vayan a dejar colgar con esa actividad para poder empezar todos ya en, no esta que viene, sino la otra semanita ya con el siguiente nivel que sería intermedio uno. Recuerden que la última semana tienen que hacer como checkpoint final y luego la encuesta de satisfacción para que la plataforma los inscriba directamente al siguiente nivel. ¿Vale? ¿Listo? ¿Dudas, questions con esa parte? ¿Preguntas? ¿Anything? ¿Comentarios? No, teacher. Fine. Listo, guys. Very good. Entonces, por el momento, nos vemos la otra semanita. La otra semanita también tenemos dos clases y muy importantes porque se nos viene un temita final ahí como no difícil, pero que requiere atención, ¿vale? Entonces, nos vemos la otra semana. No vayan a dejar de programar la clase y ya está. Que disfruten el fin de semana. Goodbye. See you soon. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Goodbye, Have a good teacher. Bye. night. Bye See you bye. soon. Bye bye. Bye bye.